¿Fue Calvino inerrantista? Quédese para saber si lo era. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Jovel de luisjovel.com y de Notas Teológicas. En esta ocasión le gustaría invitarlo a que no solamente vea este video, si no se pierda este video, sino que también vea, se inscriba a este canal y así poder ver los videos anteriores y también los que vienen, que yo sé que van a ser de mucho interés para usted. En esta ocasión vamos a ver si en realidad Calvino o Juan Calvino, el reformador magisterial del siglo XVII, del siglo XVI, en realidad él era inerrantista, una posición que muchos evangélicos tienen el día de hoy y que prácticamente es un requerimiento para que uno sea no solamente un ministro de Dios, sino que sea cristiano creer en esto. En nuestra lucha sobre la autoridad de la Biblia, se apela una y otra vez que los reformadores, que los que estoy hablando, eran inerrantistas. Esta conclusión es totalmente anacrónica, dado que, como he probado en una entrada anterior, y en la entrada anterior tiene que ver con Lutero, si usted va, por eso le invito nada más a hacerse parte de este canal para que usted vea los otros estudios que he hecho al respecto. Lutero no tenía los principios de los que la inerrancia enseña, despegando de que creía que 4 libros, que eran Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis, deberían ser expulsados del canon cristiano, del Nuevo Testamento. Así que podemos ver de que muchos que dicen de que los reformadores eran inerrantistas no fueran parte ahora de lo que el movimiento evangélico que promueve eso. Y para saber lo que quiere decir la inerrancia, vamos a ver lo que la Declaración de Chicago, una declaración que los inerrantistas usan y que ellos hicieron para dar a conocer lo que ellos pensaban. Y el artículo 10 de dicha declaración dice así: afirmamos en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales de la escritura, o sea, los textos originales escritos directamente por aquellos que se les atribuye el libro. Por ejemplo, por Pablo, escribió 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, etc. Los cuales en la providencia de Dios podemos conocer con gran exactitud gracias a los manuscritos disponibles. La crítica textual, esto ya estoy hablando yo, la crítica textual es el estudio de qué seguro estamos nosotros que lo que tenemos ahora es lo que en realidad escribieron tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento, escribieron los escritores de la Biblia, y tenemos un 99.5% de seguridad de que es eso. Dice así: afirmamos además que las copias y las traducciones de la escritura son la palabra de Dios, en la medida en que son un fiel reflejo de los originales. Negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental quede afectada por la ausencia de los autógrafos originales. Y aquí viene lo más problemático. Negamos además que la ausencia de los autógrafos originales invalide lo que quita la importancia a la inerrancia bíblica. O sea, que comienzan diciendo esto: afirmamos en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales, pero terminan diciendo esto: negamos además que la ausencia de los autógrafos originales invalide o le quita la importancia a la inerrancia bíblica. O sea que es una tautología. Dicen, esto tiene que ser, pero si no es, igual es nuestra conclusión, no cambia. Esto es una tautología, es un círculo que ellos no pueden, no pueden escapar. No tienen los autógrafos originales, y creemos que los autógrafos originales eran perfectos, pero aunque no los tengamos, no importa, nosotros vamos a creer esto. Así que tengamos esto en cuenta cuando hablemos con estas personas que creen la inerrancia, que yo creo que no es una cosa mala de creer, pero sí es una cosa, como dije, anacrónica, y también que no se puede hablar acerca de la Biblia. Una y otra vez he dicho, la inerrancia surgió no por defender la Biblia, sino en los 1800, sino que surgió por defender la esclavitud. O sea, la Biblia enseñaba que se podía tener esclavos, y los estadounidenses del sur, más que todo los cristianos del sur, que eran presbiterianos, metodistas, bautistas, todos ellos
llegaron a la conclusión de que la Biblia es inerrante en esa cosa. Y si uno cuestiona la inerrancia o la verdad de la Biblia con respecto a la esclavitud, entonces iba a cuestionar cualquier cosa. De ahí viene la doctrina evangélica de la inerrancia, y por lo tanto muchos de nosotros que rechazamos ser colonizados con dicha teología, dicha interpretación, lo rechazamos y la vemos como una cosa de que no representa el cristianismo, al menos global. Nunca ha presentado ni el cristianismo ortodoxo, mucho menos el cristianismo global. Así que en esta ocasión quisiera hablar del otro reformador magisterial en quien se le atribuye que era inerrantista. Me refiero a Juan Calvino. Mientras creía que la Biblia era un testigo de la palabra de Dios, que es Jesús. Jesús es la palabra de Dios para él. Y esto lo agarró Karl Barth en su dogmática volumen 1, sección 2, volumen 1.2, sección 19-21, en la Doctrine of the Word of God, traducida por T.F. Torrance, volumen 5, Londres, T&T Clark, 2010, de la página 535 a la 537. Creía primeramente que la Biblia tiene la autoridad derivada no de autógrafos, refiriéndome a Calvino, originales, pero de la iluminación, testimonio del Espíritu Santo al creyente. Y por eso es que a Calvino se le dice el teólogo del Espíritu. Porque él, mucha gente dice, ¿por qué él habla mucho del Espíritu Santo? No, porque él creía de que la autoridad de la Biblia era por la iluminación del Espíritu Santo. Y vamos a leer a Calvino. Voy a leerlo y al final les voy a dar, voy a leerlo bastante en este estudio, y al final voy a dar las citas de donde estoy sacando lo que estoy hablando. Dice, testimonio interno del Espíritu Santo. Debemos pues retener lo que pocos años he dicho, que jamás tendremos por verdadera la doctrina hasta que nos conste que su autor es el mismo Dios. Por eso la prueba perfecta de la Escritura comúnmente se toma de la persona de Dios que habla en ella. Ni los profetas ni los apóstoles blasonaban de viveza o de entendimiento, ni de ninguna de aquellas cosas que suden dar crédito a lo que hablan, ni insisten en las razones naturales, sino que para someter a todos los hombres y hacerlos dóciles, ponen delante del sacrosanto nombre de Dios. Resta, pues, ahora ver cómo se podrá discernir, y no por una opinión aparente, sino de verdad, que el nombre de Dios no es usurpado temerariamente, ni con astucia ni engaño. Si queremos, pues, velar por las conciencias, a fin de que no sean de continuo llevadas de acá para allá, cargadas de dudas, y que no vacilen, ni se estanquen y detengan en cualquier escrúpulo, es necesario que esta persuasión proceda de más arriba, de que dé razones, juicios o conjeturas humanas, a saber, del testimonio secreto del Espíritu Santo. Es verdad que si yo quisiera tratar de esta materia con argumentos y pruebas, podría aducir muchas cosas, las cuales fácilmente probarían que hay un Dios en el cielo. Ese Dios es el autor de la ley, de los profetas y del evangelio. Y aún más, que aunque los más doctos y sabios del mundo se levantasen en contra y pusiesen contra su entendimiento en esa controversia, por fuerza se les hará confesar, con tal que no estén del todo endurecidos y obstinados, que se ve por señales manifiestas y evidentes que es Dios el que habla en la Escritura, y por consiguiente que la doctrina que en ella se contiene es del cielo. Luego veremos que todos los libros de las Sagradas Escrituras son sin comparación mucho más excelentes, de que se debe haber de ellos mucho más caso, de hacer de ellos mucho más caso de cuántos libros hay escritos. Y aún más, si tenemos los ojos limpios y los sentidos íntegros, pronto se pondrá ante nosotros la majestad de Dios, que ahuyentando la osadía de contradecir, nos forzará a obedecerle. Con todo, van fuera de camino y pervierten el orden de los que pretenden y se esfuerzan en mantener la autoridad y crédito de la Escritura con argumentos y disputas. En cuanto a mí, aunque no estoy dotado de mucha gracia ni soy orador, sin embargo, si tuviese que disputar sobre esta materia con los más astutos denigradores de Dios que se puede hallar en todo el mundo, los cuales procuran ser tenidos por muy hábiles en debilitar y hacer perder su fuerza a la Escritura. Confío en que no me sería muy difícil rebatir su charlatanería, y que si el trabajo de refutar todas sus falsedades y cavilaciones fuese útil, ciertamente sin gran dificultad mostraría que todas sus fanfaronerías que llevan a un lado a otro a escondidas no son más que humo y vanidad. Pero aunque hayamos defendido la palabra de Dios de los
de las detracciones y murmuraciones de los impíos, eso no quiere decir que por ello logremos imprimir en el corazón de los hombres una certidumbre tal cual lo exige la piedad. Creo que esto es un buen llamado a aquellos que han agarrado esta moda de apología, de que no es solamente con palabras persuasivas que tenemos que convencer a aquellos que estamos tratando de traer a los caminos del Señor y refutar sus argumentos, sino que también tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos ayude a hacer tal cosa. Sigo. Como los profanos piensan que la religión consiste solamente en una opinión, por no creer ninguna cosa temeraria y ligeramente, quieren y exigen que se les pruebe con razones que Moisés y los profetas han hablado inspirados por el Espíritu Santo. A lo cual respondo que el testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón, porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con todo a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Así que es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo. Esta conexión la expone muy bien el profeta Isaías hablando así en Isaías 9:21. El Espíritu mío que está en ti y las palabras que yo puse en tu boca y en la boca de tu posteridad nunca faltarán jamás. Hay personas buenas que, viendo a los incrédulos y a los enemigos de Dios murmurar contra la palabra de Dios, sin ser por ellos castigados, se afligen por no tener a mano una prueba clara y evidente para cerrarles la boca. Pero se engañan no considerando que el Espíritu Santo expresamente es llamado sello y arras para confirmar la fe de los piadosos. Porque mientras que Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar. Y esto está en el Instituto de la Religión Cristiana, libro 1, número 7.5. Veamos que es Calvino la autoridad. Vemos que para Calvino la autoridad está en el testimonio del Espíritu al creyente. Esto es andar en campo minado para muchos inerrantistas que tienen un pánico irracional contra el subjetivismo. Porque esto es subjetivismo. Porque si el Espíritu Santo me ha confirmado a mí que la palabra de Dios es la verdad, los inerrantistas que están trabajando con una forma de argumentar del siglo XVIII en adelante, después de la Ilustración, ellos dicen que no, que eso es algo subjetivo, por lo tanto tiene que ser desechado. Pero Calvino dice que no, que eso tiene que ser, que eso es parte de lo que nosotros los creyentes somos convencidos. Somos convencidos por medio del Espíritu Santo. Por lo visto, Calvino no compartía ese pánico y dejaba que el Espíritu Santo hiciera lo que él deseara. Pero los inerrantistas citan a Calvino para poder justificar su creencia y probar, entre comillas, que Calvino está de su lado. El texto en disputa es el siguiente. Dice, de ahí concluimos también que no se les permitió a los apóstoles otra manera de enseñar que la usada por los profetas. Es decir, que explicasen las escrituras antiguas y mostrasen que en Cristo se había cumplido lo que en ellas se contenía. Y sin embargo, que no hiciesen esto sino por el Señor, es decir, con la asistencia del Espíritu de Cristo, dictándoles en cierta manera las palabras. Certi et Authentici Spiritus Sancti Amanuensis. Esto está en el Instituto de la Religión Cristiana, número 488. Y aquí es donde vemos que de aquí es que sacan muchos los pastores y muchas personas las creencias de que ellos escribieron dictando. Fue Calvino, no fue Calvino el que inició esto, pero fue Calvino uno que promovió esa creencia de que los escritores bíblicos, ellos lo hacían todo por que el Espíritu Santo les dictaba y no meramente como en los casos de Corintios, o en el caso de Corintios, más que todo, que ellos le escriben una carta y Pablo responde a esa carta. Y ellos le vuelven a escribir una carta y dice, Pablo, en mi carta anterior les dije que no se juntaran con los pecadores. Y ahí le explica que es lo que dice, si fuera con todos, no te tuvieran que salir del mundo, pero él está diciendo acerca de los pecadores dentro de la congregación. O sea que todo eso el Espíritu Santo no le estaba dictando a los apóstoles, en este caso a Pablo, sino que era algo que él estaba respondiendo, que el Espíritu Santo estaba envuelto en eso,
pero no le estaba dictando. Pero veamos lo que es, pero esa es la posición inerrantista. Nos lleva a creer eso. Pero vemos lo que dice, lo que dice John T. McNeil. Pero aún en la misma traducción de los institutos por John T. McNeil, que se considera la autoritativa, él comenta lo siguiente en una nota del pie. Certi et authentici spiritus sancti amanuenses. Este pasaje se ha sostenido para apoyar la opinión de que la doctrina de Calvino sobre la inspiración de la Escritura era de la inerrancia verbal. Sin embargo, no tiene un respaldo explícito de tal punto de vista en ningún otro lugar. Y aquí inmediatamente deja en claro que su interés está en la enseñanza más que en la forma de expresión. La declaración es el preludio de la advertencia contra cualquier nuevo dogma, y esto lo dice en el Instituto de la Religión Cristiana, editada por John T. McNeil en las páginas 1155 y 1156. Ahora, viendo que Calvino creía en la iluminación del Espíritu al creyente como lo que le otorga la autoridad a la Biblia, y que no creía en una inerrancia verbal, pasemos a ver cómo Calvino aplicaba su entendimiento de la autoridad de las Escrituras en práctica en sus comentarios. Pero antes de llegar a tal cosa, nos preguntaríamos, ¿cómo es que Calvino puede hacer la diferencia entre la verdad de Dios en la Biblia y dejar lugar a errores? Una cita de él nos alumbra tal cosa. Dice, finalmente, a fin de que por una perpetua continuación la verdad de su doctrina permaneciese en el mundo para siempre, quiso que las mismas revelaciones con que se manifestó a los patriarcas se registraran como en un registro público. Instituto de la Religión Cristiana, libro 1, número 6.3. Calvino insiste que es el Espíritu, no un texto, el que confirma la veracidad de la palabra de Dios. Número 3, la letra mata. En cuanto a tacharnos de que no nos atamos mucho a la letra que mata, en eso muestran bien el castigo de Dios, bien el castigo que Dios les ha impuesto por haber menospreciado la Escritura. Porque bien claro se ve que San Pablo, según de Corintios 3.6, combate en este lugar contra los falsos profetas y sus doctores que, exaltando la ley, sin hacer caso de Cristo, apartaban al pueblo de la gracia del Nuevo Testamento, en el cual el Señor promete que esculpirá su ley en las entrañas de los fieles y las imprimirá en sus corazones. Por tanto, la ley del Señor es letra muerta y mata a todos los que la leen cuando está sin la gracia de Dios y suena tan solo en los oídos sin tocar el corazón. Pero si el Espíritu la imprime de veras en los corazones, si nos comunica a Cristo, entonces es palabra de vida que convierte al alma y hace sabio al pequeño. Salmo 19.7. Y más adelante, el apóstol en el mismo lugar llama a su predicación ministerio del Espíritu, según de Corintios 3.8, dando con ello a entender que el Espíritu de Dios está de tal manera unido y ligado a su verdad manifestada por él en las Escrituras, que justamente él descubre y muestra su potencia cuando a la palabra se le da la reverencia y dignidad que se le debe. Ni es contrario a esto lo que antes dijimos, que la misma palabra apenas nos resulta cierta si no es aprobada por el testimonio del Espíritu. Porque el Señor juntó y unió entre sí como un nudo la certidumbre del Espíritu y de su palabra. De suerte que la pura religión y la reverencia a su palabra arraigan en nosotros precisamente cuando el Espíritu se muestra con su claridad para hacernos contemplar en ella la presencia divina. Y por otra parte, nosotros nos abrazamos al Espíritu sin duda ni temor alguno de errar cuando lo reconocemos en su imagen, es decir, en su palabra. Y de hecho así sucede, porque cuando Dios nos comunicó su palabra, no quiso que ella nos sirviese de señal por algún tiempo para luego destruirla con la venida del Espíritu, sino al contrario, envió luego al Espíritu mismo, por cuya virtud la había antes otorgado para perfeccionar su obra con la confirmación eficaz de su palabra. Instituto de Religión Cristiana, libro 1, número 9.3. Pasando al tema que si Calvino creía en la inerrancia, debemos apuntar que él creía que los autores originales a los cuales la inerrancia dice no tiene error, tenían errores. Uno de los textos en cuestión es Hebreos 11.21, que dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José
y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Este texto está basado en Génesis 47:31 de la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión en griego traducida del hebreo de entre el año de 200 años antes de Cristo, otros creen que 100 años antes de Cristo, pero pongámosle 200, fue traducida y fue usada por la iglesia. Y lo interesante de esto es de que muchas de las doctrinas que tenemos nosotros no están basadas en los autógrafos originales, que serían los textos en hebreo, sino que están que dependen de la Septuaginta, que es la traducción, que no es el autógrafo original. Un ejemplo de eso es la virginidad de la Madre de Jesús, de la Virgen María, para darlo a él a luz. Nuestra doctrina desprende del texto griego que le llama Pártenos, la Virgen. En cambio, el texto hebreo, Alma, le dice una joven cualquiera, una muchacha que tiene hijo, digamos, en nuestros días, 20 años, a los 22 años tiene otro, es una joven, pero no es una virgen, mientras que en griego sí apela a Pártenos. Esta es una cosa más complicada, si usted una vez más lo invito a que se haga parte de este canal para que usted vea muchas de las cosas que yo he hablado con respecto a eso. Este texto está basado en Génesis 47:31 de la Septuaginta, la cual cambia la última parte del verso en hebreo que lee. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Una cosa que siempre le he apuntado a los inerrantistas es que cuando hablan de los autógrafos originales, ¿a cuáles se refieren? Pues por lo visto el escritor de los Hebreos no tiene ningún problema en preferir el texto griego al hebreo, o sea, el texto el cual muchos inerrantistas consideran los autógrafos originales. Pero veamos cómo Juan Calvino veía este problema. Hebreos 11:21. Y adorando en la parte superior, etc. Este es uno de esos lugares desde el cual podemos concluir que los puntos no fueron utilizados anteriormente por los hebreos. Y hablando de los puntos, esto es lo que los masoretas se le llama a estas personas desde el año judío, desde el año 600 hasta el año 1200. Ellos le pusieron puntos y rayas abajo del texto griego, porque a veces que hay palabras con mismas consonantes en el hebreo, pero con diferentes vocales. Pero como las vocales eran aprendidas, la gente sabía qué es lo que quería decir cuando miraban el texto. Pero después ya no sabían, ya el hebreo ya no se habló tan fluente como se habla el día de hoy en Israel, digamos. Entonces lo que hicieron los masoretas es de que le pusieron esos puntos, y eso es lo que Calvino está hablando. Porque los traductores griegos no podrían haber cometido un error como para poner bastón aquí para una cama si el modo de escribir era el mismo que ahora. Sin duda Moisés habló de la cabecera de su sofá cuando dijo, y ahí está la cita en hebreo, y yo le invito a ir a luisjovel.com donde usted encontrará este estudio en escrito. Pero los traductores griegos pronunciaron las palabras en la parte superior de su bastón como si la última palabra estuviera escrita Mataea. El apóstol dudó en no aplicar a su propósito lo que comúnmente se recibía. En realidad estaba escribiendo a los judíos, pero los que estaban dispersos en varios países habían cambiado su propio idioma para el griego. Y sabemos que los apóstoles no fueron tan escrupulosos a este respecto como para no acomodarse a los ignorantes que todavía necesitaban leche. Y en esto no hay peligro, siempre que los lectores vuelvan al puro y original texto de la Escritura. Pero en realidad la diferencia es poca, porque lo principal era que Jacob adoraba, lo cual era una evidencia de su gratitud. Por lo tanto, fue llevado por la fe a someterse a su hijo. Esto está en el comentario de Juan Calvino de la Carta de los Hebreos correspondiente a este texto. Acá vemos que Calvino dice que los apóstoles no eran tan escrupulosos en su uso de textos. La pregunta surge, si conocían el autógrafo original, ¿por qué no usarlo? Dado que Calvino no le da importancia a esto, es curioso que sus descendientes espirituales pongan en duda aún la salvación de aquellos que hacen lo que Calvino aparentemente hacía con semejantes textos. Existe otro pasaje donde Calvino nos ilustra con una posición similar. Este es Mateo 27:9. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron los 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. Los que conocen las escrituras pueden ver el error de Mateo claro e inmediatamente.
Mateo dice que tal profecía la dio Jeremías, pero en realidad fue Zacarías el que la dio en Zacarías 11:13. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata en el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. Veamos qué dice Calvino sobre este asunto. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Como se introdujo el nombre de Jeremías, confieso que no sé ni me doy muchos problemas para preguntar. El pasaje en sí mismo muestra claramente que el nombre de Jeremías ha sido puesto por error en lugar de Zacarías. Porque en Jeremías no encontramos nada de este tipo, ni nada que se le acerque. Ahora, eso es otro pasaje. Si no se usa algún grado de habilidad para aplicarlo, podría parecer que se ha distorsionado inapropiadamente a un significado incorrecto. Pero si atendemos a la regla de los apóstoles, que los apóstoles siguieron, al citar las escrituras, fácilmente percibiremos que lo que encontramos ahí es altamente aplicable a Cristo. Mateo no cita las palabras de Zacarías, porque él simplemente alude a la metáfora bajo la cual el Señor se queja de la ingratitud de la gente. Pero el significado es el mismo, que si bien los judíos debieran haberse dedicado por completo y todo lo que poseían al Señor, lo despreciaron despectivamente con una mala paga, como si al gobernarlos durante tantas edades no hubieran merecido nada más que lo que cualquier pastor hubiera recibido por el trabajo de un solo año. Se queja, por lo tanto, de que aunque está más allá de toda esta estimación, fue calificado por ellos a un precio tan bajo. Ese es el comentario de Mateo, al Calvino, de una vez más, correspondiente al texto que estamos hablando. Por lo visto, Calvino veía errores, los apuntaba y seguía creyendo en la veracidad de las escrituras. No trataba de excusar, armonizar, culpar alguna variante textual o alguna otra cosa para mantener alguna inerrancia del texto. Como hemos visto antes que Calvino, la veracidad de las escrituras radica en el testimonio del Espíritu Santo en el creyente y no en algún autógrafo original. Y si no, por lo tanto, que Calvino estaría del lado de los que promueven el día de hoy la inerrancia, es un error. Yo le invito a que se haga una vez más parte de este canal. Le invito también que me siga en Twitter. Usted va a ver el handle ahí para que me pueda seguir. Le invito también que me siga en Facebook, donde tengo una página personal. Le invito también que si usted prefiere oír en vez de estar viendo el video, que se haga parte de, que me siga en Anchor FM para que así pueda usted estar oyendo esto a su conveniencia. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.